Vamos a conversar un poco sobre los escalímetros, que son otra de las herramientas indispensables en dibujo técnico. El escalímetro básicamente es una regla que se utiliza para representar medidas más grandes o más pequeñas que la medida real. En Costa Rica, las escalas están referidas normalmente al metro, que es la unidad de medida establecida en el país, para lo que son mediciones de longitudes. Algunas de las escalas son 1 a 10, 1 a 20, 1 a 25, 1 a 50, 1 a 75, dependiendo de la escala que estemos utilizando. Los escalímetros se fabrican por lo general en plástico, en madera y en aluminio. Los más comunes son los plásticos, hay algunos que son en madera, otros son en metales, otros son combinación. Básicamente es una regla de forma triangular. Tiene 3 lados y en cada lado van a venir dos escalas distintas. Una escala básicamente es una comparación entre la medida real de un objeto y su representación en un formato de papel. Por ejemplo, una escala de 1 a 2 quiere decir que si yo mido 1 centímetro en la realidad, en el dibujo va a medir medio centímetro, es la mitad. Si yo mido 1 metro en la realidad, en el dibujo va a medir medio metro, 1 a 2. Un poco más simplificado quiere decir que cada medida que yo tome en la realidad se va a reducir 2 veces. Una escala de 1 a 3 quiere decir que en la realidad un objeto va a tener una medida, cierta medida, y en el dibujo se va a reducir 3 veces. Una escala de 1 a 10 quiere decir que en la realidad un objeto tiene cierta medida y en el dibujo yo lo voy a reducir 10 veces para que entre en ese formato. Básicamente esas son las escalas. Los escalímetros vienen regulados con distintos tipos de escalas, de muchos tipos, dependiendo para lo que lo vayamos a usar. Si es dibujo de ingeniería, dibujo arquitectónico, dibujo mecánico, cualquier tipo de dibujo necesita ciertas escalas. En el dibujo arquitectónico los escalímetros vienen regulados con escalas muy reducidas, muy pequeñas. Por ejemplo, este escalímetro trae una escala de 1 a 100, lo que quiere decir que en la realidad un objeto va a tener cierta medida y en el dibujo vamos a reducirlo 100 veces más pequeño. Por ejemplo, con esta escala podemos trabajar en escalas de 1 a 1, de 1 a 10 o de 1 a 100, dependiendo de cómo vamos a medirlo. Más adelante lo vamos a ver. Es importante aclarar que con el escalímetro no se traza. No debemos realizar trazados con un instrumento con el escalímetro. El escalímetro se usa únicamente para poner puntos de referencia, en este caso 80 milímetros. Y vamos a utilizar instrumentos de dibujo técnico para realizar el trazado de esa línea. En este caso voy a realizar un trazo de una línea horizontal. Voy a realizar una línea de 80 milímetros de largo con el escalímetro. En el caso que vayamos a usar una escala de reducción, por ejemplo 1 a 2, yo voy a ubicar el escalímetro. Si esto tiene 80 milímetros, entonces yo voy a ubicar el escalímetro y voy a contar del 0, 5, 6, 7, 8, 80 milímetros, tomando como referencia la escala que trae, y voy a hacer el trazado de esa línea. Entonces en la realidad esta línea tiene 80 milímetros y en la representación esta línea, si yo lo mido con una regla numerada en centímetros, una regla convencional, va a tener 40 milímetros. Ok, así es como se miden las escalas con el escalímetro. Si ustedes notan en la escala del escalímetro, estos por ejemplo son escalímetros para arquitectura que podemos utilizar en ebanistería también.
La escala viene de 0 a 1 metro. En la escala 1 a 100, 100 veces más pequeño. En la escala 1 a 20 viene del 0 a 1 metro. Vean que la escala es mucho más grande que en la de 1 a 100. La de 1 a 100 es una escala mucho más pequeña, la de 1 a 20 es mucho más grande, porque estamos midiendo metros. Si estamos midiendo centímetros, pues es lo mismo. Vamos a ponerlo así para que se aprecie. Vamos a tener una línea de 80 milímetros en la realidad y una línea de 40 milímetros en su representación, que en el escalímetro también lo podemos leer. Cada uno de estas separaciones intermedias va a ser 1 centímetro. Entonces vamos a tomar 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros, 6, 7 y 8 centímetros. Así es como vamos a contar con el escalímetro. Así podemos medir con el escalímetro. Si va a tener una línea en la realidad de 100 milímetros, si vamos contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 milímetros, pues en su representación con un escalímetro vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 milímetros. Así es como vamos a tomar las medidas con el escalímetro. Si es, por ejemplo, una representación un poco más pequeña todavía, 1 a 50, si voy a medir 100 milímetros, entonces cada una de las líneas intermedias van a ser 10 milímetros. La escala es todavía más pequeña. Entonces voy a tomar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 milímetros. Entonces las escalas son todavía más pequeñas. Son representaciones más pequeñitas todavía. Entonces si yo hago el trazado de esas líneas, utilizando instrumentos de dibujo técnico, si yo hago el trazado de esas líneas, el tamaño real reducido 2 veces y reducido 5 veces. En este caso la primera línea que yo tracé sería la 1 a 1, la segunda línea sería 1 a 2 y la tercera línea sería 1 a 5. En este caso mide 100 milímetros. Si yo lo mido con una regla, va a medir 100 milímetros. Si mido el otro, va a medir 50 milímetros. Si mido el siguiente, va a medir 25 milímetros. Muy bien, 100 milímetros que tiene en la realidad, lo vamos a reducir 2 veces a escala 1 a 2 y me va a medir 50 milímetros. Y si yo reduzco esta línea 5 veces, en escala 1 a 5 va a medir 25 milímetros. Perdón, 20 milímetros. Entonces así es como vamos a medir con los escalímetros. Mi recomendación es buscar un escalímetro de plástico o de aluminio. En el caso de los de plástico, la graduación viene un poco grabada en el plástico, entonces va a costar más que se borre. Nos va a durar más por estarlo manipulando, entonces no se va a borrar tan fácil la escala. Un escalímetro de aluminio nos va a durar mucho tiempo. El de plástico se puede caer y se puede despuntar, se puede quebrar. El de aluminio va a durar más tiempo, es un material más resistente, más rígido, pero la escala no viene grabada, sino que viene pintada, entonces se puede borrar, como este de aquí que se empezó a borrar ya. Y en algunos espacios ya no tiene medida. Entonces va a ser muy impreciso, va a ser muy incómodo de medir con este escalímetro. En el caso de los escalímetros de madera, el material con el que está hecho, la madera se expande y se contrae con los cambios climáticos. Entonces va a tener una pequeña variación en la escala. Mi recomendación es conseguir uno de plástico, son muy estables. Tratar de que la graduación esté un poquito marcada en el plástico para que no se borre tan fácil.
y que traiga las escalas necesarias, 1 a 100, 1 a 75, 1 a 20, 1 a 50. Ya con esas escalas podemos trabajar. Escalas que se trabajan en ebanistería normalizadas. Son escalas de 1 a 2, 1 a 5 y 1 a 10, dependiendo del tipo de mueble y el tamaño del mueble que vayamos a dibujar. Pero esos serían los escalímetros.